Estamos acá de regreso en Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no puede acompañarnos, pero como todos los miércoles, Gabriel Andrade conversa con algún invitado a propósito de algún tema de la filosofía, de la historia o de las ciencias humanas. Hoy conversamos con el profesor Igor Fuentes de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia a propósito de la epistemología. En el segmento anterior, Igor, habíamos hablado sobre, la pregunta esa de Pilatos que tú dices que quizás no esté bien formulada, pero bueno, yo igual la voy a hacer, de qué es la verdad. Y tú habías dicho, quizás verdad es correspondencia con el mundo, quizás verdad es utilidad pragmática, quizás la verdad es la coherencia. Hay otra gente que dice, verdadero es aquello que la mayoría suscriba, que es lo que llaman el consenso, sí, ¿no? Y claro, a mí eso no me parece un buen criterio tampoco, pero hay alguna gente que sí lo asume y dice, si la mayoría cree eso, debe ser verdadero. Cierto. ¿Qué tan válido puede ser eso? No, de ninguna manera. Decir, como decíamos, lo clave aquí es las razones que uno tiene para... pero ¿qué más razón te parece que mucha gente suscriba eso? Lo que pasa es que no es suficiente que mucha gente lo suscriba si no se adapta, por ejemplo, a los criterios que nosotros consensualmente hemos determinado para decir esto es verdadero y esto no es verdadero. No solamente. Pero fíjate que ahí incurres nuevamente en el consenso. Porque sí, esos criterios, si vas a decir, vamos a aceptar aquellos criterios aceptados por todos, eso es consenso, claro, también. El hecho no es tanto como que el criterio, todos nos pusimos de acuerdo en que la mayoría decidió que este era el consenso con el que se iba. Hay ciertas cosas que son perfectamente objetivas de la realidad que nos permiten discriminar qué aspectos tiene y qué aspectos se podrían considerar. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero te quiero plantear una situación. Que es que, de acuerdo, hay cosas que son objetivas y es así y punto. Por ejemplo, que esta mesa es marrón. Pero ¿qué pasa si llega aquí Hasbi Díaz y nos dice, se empeña en decir, no, esa mesa no es marrón, esa mesa es verde? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál de los dos tiene razón? Me da la impresión de que al final vamos a tener que invocar un tercero y decir, la mayoría de la gente ve esto marrón, tiene que ser marrón, Hasbi, tú tienes que estar equivocado. Y ahí en esa instancia pareciera que estamos apelando al consenso. Bueno, yo más bien, yo creo que la decisión la tomaría, por ejemplo, que revisáramos una cartilla de colores. Y en esa cartilla de colores habría que ver cuál es el que se parece, cuál es el que se acerca más al que estamos, al que tenemos enfrente, y entonces esa sería la decisión. Porque para poder predicar de que esto es marrón o verde, tendríamos que tener primero un presupuesto semántico acerca de qué llamamos marrón y qué llamamos verde. Si él, por ejemplo, llama verde a todo lo que a nosotros dos nos parece marrón, entonces él tendrá que decirle verde a todo ese contexto. Entonces ahí podríamos decir, él tiene un problema de la vista, un problema de percepción, tiene un problema de la vista porque no se está adaptando a lo que nosotros en nuestro presupuesto semántico llamamos verde o llamamos marrón en ese sentido. O sea, eso es lo que me decía, eso es lo que te quiero decir con los criterios que no dependen de la decisión de la mayoría, sino de presupuestos básicos de lo que tenemos que partir, que es a partir del lenguaje básicamente, porque hablábamos de que el conocimiento es proposicional, es decir, se expresa en juicios, en oraciones que tienen la posibilidad de ser verdaderas o falsas, y para poder hacer eso tenemos que tener algún presupuesto de qué llamamos en este caso los colores, que llamamos marrón y que llamamos verde. Hay otro tema muy interesante en la epistemología, Igor, que sospecho yo que la gente que no viene de filosofía, pero que se inicia en estos estudios, es uno de los puntos que más le interesa, que es respecto a cuál es la mejor manera de aprender con H el conocimiento. Es decir, es mediante la experiencia, es una combinación de experiencia y procesos mentales que no tienen que ver con la experiencia. ¿Qué han dicho los filósofos al respecto? Bueno, fíjate que esa es la pregunta clásica en teoría del conocimiento o en epistemología. La pregunta acerca de las fuentes del conocimiento, de dónde proviene. Y es, si se quiere, la discusión moderna, ¿no? Que inaugura la modernidad, la pregunta por la fuente del conocimiento. Y históricamente ha habido, como tú bien señalaste, la división entre el llamado racionalismo, según la cual el conocimiento proviene de una prefiguración que el entendimiento ya posee, y la otra, el empirismo, según la cual el conocimiento proviene de la experiencia. Digamos que en la llamada dicotomía sujeto-objeto, un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, el racionalismo, para el racionalista, el sujeto determina al objeto. Y en el empirismo, en la siguiente doctrina, el objeto es el que determina al sujeto. Es decir,
por decirlo de una manera más, más sencilla, ¿no? De alguna manera el sujeto en el racionalismo le dice al objeto cómo es y cómo debe ser, y en el empirismo el objeto es el que le dice al sujeto cómo es, cómo se comporta. Y digamos que a lo largo de la historia de la filosofía estuvo dividida entre esos, por parte del racionalismo podríamos citar, por ejemplo, al más famoso, que es René Descartes, filósofo francés, y por parte del empirismo podríamos citar al también más celebérrimo, que es John Locke, un filósofo inglés, según el cual no hay nada no hay ningún tipo de conocimiento, ni especulativo, ni siquiera especulativo que esté en el entendimiento antes de haber pasado por la experiencia. Entonces, pero incluso 2 más 2 son 4. Yo no tengo que ir a la experiencia para saber que 2 más 2 son 4. ¿Loco opinaba eso? es decir, O que si A es igual a B y B es igual a C, A tiene que ser igual que C. Yo no necesito verificar eso en la experiencia. Eso pareciera que ya yo vengo con esa capacidad, esa intuición lógica. lo que pasa es que para tú poder, por ejemplo, Locke te argumentaría, te diría que tú no naciste, por ejemplo, diciendo que 2 más 2 era 4, o sabiendo que 2 más 2 era 4. Si es que se puede saber que 2 más 2 es 4. Locke te diría que tú tuviste que pasar por un proceso de aprendizaje, de aprender ciertas reglas, donde has puesto en práctica o has puesto en práctica ciertas contenidos que vinieron de tu experiencia, porque también, por ejemplo, reflexionar o percatarse de que estás pensando es para Locke una forma de experiencia. Entonces tuviste que pasar primero por ahí para poder decir en algún momento de tu vida, después que pasaste por el colegio, 2 más 2 es igual a 4. Claro, y esa es la famosa doctrina de la tabula rasa, es decir, la hoja en blanco. Pero fíjate tú, Igor, yo tengo ciertas objeciones a esa doctrina, porque es que yo creo que sí venimos con cierto condicionamiento genético incluso a creer ciertas cosas y a no creer otras. Por ejemplo, cuando un niño busca el seno de la madre, no pareciera que él aprendió eso, o sea, ya tiene el instinto, nació con esa habilidad. Claro, es decir, lo que pasa es que en este caso... No sería un conocimiento proposicional, sería procedimental, pero bueno, es conocimiento. En el caso, pero en el caso no sería un conocimiento que nos distinguiera, por ejemplo, del resto de los animales. Es decir, digamos que el conocimiento al que se refieren estos filósofos es un conocimiento... juicios, pues. Sí, proposicional, y que nos diferencia del resto de los animales. Pero, por ejemplo, igual que tú o que el niño va y busca el seno de la madre para alimentarse, lo hace el león, lo hace cualquier otro animal, porque es una cuestión instintiva más que provenga de una reflexión por parte del animal, en este caso, consideramos nosotros también animales, Tú eres un animal, yo soy un animal. Cuando te digan animal, no te sientas ofendido. O sea, todo lo que tenga alma o espíritu, todo lo que se mueva es animal. Sí, bueno, los robots no, eso es una definición que habrá que ver, porque los carros se mueven y no son animales. Así que, no, me imagino que son los que tienen vida, y la vida se entiende como metabolismo. Naturalmente, ¿no? Sí. No crea, no. Estamos conversando con el profesor Igor Fuentes a propósito de la epistemología. Vamos a escuchar del cantante dominicano Juan Luis Guerra, Quisiera.